Buen día, buen día. 17 de abril, llegamos a la mitad de semana, miércoles, y como es miércoles, hoy toca el almuerzo, la entrevista conjunta del Caribe y CDN. Hoy tenemos como invitado al economista Jaime Aristi Escuder, que va a hablar del sector eléctrico, que es su especialidad, pero va a hablar de la economía en sentido general. Y a propósito de economía, ayer una buena noticia en el plano económico, se dieron los números en el sector turismo, seguimos bien, muy bien. República Dominicana recibió, para no entrar en detalles sobre la cifra, como recibió 3.2 millones de visitantes en el primer trimestre, ahí no hay que calcular mucho, se rompió el récord. No solo que se rompió el récord, sino que estamos en camino a superar el récord de los 10 millones, parecería temprano, pero si vemos el promedio, 3 meses, 3.2 millones de visitantes, usted lo multiplica eso por 4. Es un récord mensual. No se va a dar exactamente así, pero el promedio es para 12 millones. Claro, muy bien. Yo pienso que la meta ha sido superada. La meta sería mantener los 10 millones o aumentarlo. Así que es una de las buenas noticias que se dieron ayer. Buenos días, Yulisa, Yanesi, Federico. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, buenos días. Hoy es miércoles de entrevista especial de Multimedios del Caribe y CDN. Y también estamos a 33 días de las votaciones. Y viendo el calendario, el miércoles de la próxima semana es el debate presidencial de la ANGE. Este sí que es un reto importante para los candidatos presidenciales, porque es una puesta en escena que probablemente va a concentrar la atención de todo el electorado por lo novedoso, no de la propuesta, sino de la participación. Los tres principales candidatos presidenciales han confirmado, incluido el presidente Luis Abinader, que marca puntero en las encuestas, Leonel Fernández y Abel Martínez. Tanto también, entonces eso yo creo que en esta semana los candidatos deben prepararse para ese gran desafío que representa el debate de la ANGE. Y la Junta Central Electoral, ustedes han visto que ha continuado con el montaje de las elecciones conforme al cronograma que tenía pautado, y eso es una buena noticia porque hasta ahora no hemos visto ningún inconveniente en ese proceso, y la Junta Central Electoral llega a esta etapa, poco más de unos días de las elecciones, con muchísima confianza en el electorado y con el buen resultado del montaje de las elecciones de febrero. Y esa es una gran noticia para el sistema electoral, para el sistema político. Así es. Buenos días, amigos que nos ven, que nos escuchan y que nos ven. Yulisa, Yanesi, Héctor. Hoy, miércoles 17 de abril, es un día importante, no solamente por ser mitad de semana, sino por las buenas noticias que el día nos trae, porque a pesar de las malas, como que las dunas están siendo devastadas, o de que los recursos naturales están bajo ataque, o de que en la avenida ecológica el gobierno no sabe qué hacer ni cómo defenderla, a pesar hay buenas noticias que son de interés nacional, como por ejemplo la conformación del Consejo Presidencial de Transición en Haití. Yo creo que tenemos que ver esto con esperanza, con buenos ojos y con el sentido de Estado que amerita esta noticia, porque definitivamente que nos impacta a nosotros aquí en la República Dominicana a 33 días de las elecciones, pero 31 días de campaña. La recta ya prácticamente 4 semanas operativas. El debate de Ángel la semana que viene. Hay muchos temas sobre la mesa que día a día continuarán incidiendo. Y por último, y no menos importante, celebrar hoy, 17 de abril, el Día Mundial del Malbec, de la uva Malbec. Así que un saludo a todos los argentinos, y yo no sé cómo ustedes lo van a celebrar, pero yo tengo una manera muy particular. Hay una sola manera de celebrar. Se adivina fácilmente. Claro, eso se celebra. Habrá muchas, pero hay una que es natural. Bueno, claro. Esa es la mía. Hay una forma y es muy natural. Salud. Salud para Federico.
Bueno, señores, buenos días. 17 de abril, ¿ya cuántos días? 30, 33. 33 para 31 de campaña. Y 31 de campaña. Para las elecciones, así ¿Yo es. cuánto de campaña? Solamente? Federico, 31 de la campaña de activismo, pero lo que se activa fuerte es la operatividad para Sí. el voto. El día Eso, D. Esa operación logística del día D. Bueno, estamos en campaña, a pesar de que esta ha sido una temporada, digamos que se podría decir que tranquila por la propia actividad de los candidatos. A veces uno dice, podrían estar más activos, pero bienvenida a la tranquilidad que tiene el país. Sí sé que están muy activos en redes sociales y medios alternativos, pero no hay esa interferencia en el tránsito diaria, permanente, como lo hacían antes, con ese bendito caravaneo, que la gente no podía ni salir del trabajo. Creo que se ha avanzado. Se puede interpretar de muchas formas, pero se ha avanzado. Ayer hubo un motín en la cárcel de Higüey, hubo un incendio, se hablaba de traslados dentro del penal, de que la situación era convulsa, todo aquello por un colchón. Cuando enviamos nuestros equipos a la cárcel de Higüey, todavía el incendio estaba en su buena, se pudo aplacar. Esto habla de los recordatorios que nos da el sistema de que por ahí la cosa no sirve, no funciona y de que todavía no se ha empezado a reestructurar. El comité se está reuniendo, ojalá que no duren demasiado reuniendo si se le vayan los 4 años que vienen, sino que se den cambios estructurales en un sistema que, como Haití, no aguanta más. Hay 2 informaciones internacionales a las que creo que es interesante que comentemos y que la gente la sepa. Ayer el Daily Mail hablaba de una manera sorprendente y decían que ellos estaban asombrados de la información que habían logrado confirmar en África. Decían que se ha encontrado una cepa mutante de la viruela del simio con potencial pandémico, y esto fue en la ciudad del Congo, en África. Uno, si combina esa información con la que comentábamos hace aproximadamente 2 meses, de que hay una nueva cepa de otro virus en China, que los representantes del laboratorio dicen que es un ejercicio científico del ejército chino y que es potencialmente mortal porque la prueba que habían hecho en ratas había dado como resultado que en 8 días, ellos infectaron una, en 8 días se habían infectado todas las de la prueba y en 3 días se habían infectado todas y al 8º día todas habían muerto, que no había ningún porcentaje de supervivencia, al menos en las pruebas que estaban haciendo. Si combinamos la prueba del ejército de China con el tema de una nueva cepa, algo similar al coronavirus, y ahora hablamos de una nueva cepa potencialmente pandémico del virus del mono, la viruela del mono, yo creo que deberíamos pensar hacia el futuro en celebrar más el día del... Exacto, eso estaba pensando. Sí, el del Malbec. Sí, correcto. Celebrar más el día del Malbec de Federico y vivir un poco más. Y yo creo que proteger lo que uno quiere y los gobiernos, buscar la manera de tal vez, aunque se rompa récord en el turismo, pensar cuáles van a ser los planes de contingencia para el futuro. Ecuador sigue, parece que prendido en fuego de manera casi literal, y ayer Noboa acusó a su propia ministra de Energía de sabotaje y decía que había creado una crisis de emergencia del sector eléctrico y le había pedido la renuncia. A propósito de todo lo que vive Ecuador en este momento por la crisis diplomática que se ha creado con México por la entrada a la embajada para apresar al presidente Glass, que dijo que le dieron patadas y palos cuando se lo llevaban apresado. Uno pensaría, bueno, hágase de cuenta que usted estaba en República Dominicana y que se lo llevaban los cacos negros. Más o menos así fue que se llevaron al señor Glass, quien, por cierto, el ex vicepresidente ecuatoriano ha intentado suicidarse 2 veces, según han reportado los medios ecuatorianos. O sea, que parece que internacionalmente el horno no está para galletica, mejor está República Dominicana. Vamos a ver qué nos trae el Caribe y CDN a través de las portadas. Nos cuenta nuestro compañero Francisco Medrano. Adelante, Francisco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para los amigos televidentes que están a esta hora de la mañana en sintonía con nosotros en Despierta con CDN. Y vamos de inmediato a presentar las informaciones que tiene en portada el periódico de nuestra casa, El Caribe. Lo hacemos con la situación de las finanzas públicas y eléctrica en República Dominicana. Y es que, según el economista Jaime Aristi Escuder, para países como este, el nivel de endeudamiento debería ser de alrededor de un 40% y actualmente es de 60%. En otro tema que abordamos es sobre los candidatos quienes priorizan la lucha contra la inseguridad en sus programas. Y es que los aspirantes apuestan a medidas preventivas para enfrentar este flagelo. También tenemos detalles de los establecimientos comerciales que durante operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago fueron cerrados por haber incurrido en violación a varios artículos del Código Tributario. Y cerramos con turismo, y es que unos 3.2 millones de visitantes este trimestre llegaron al país, esto según el ministro David Collado. Vamos ahora a la contraportada con informaciones del mundo de los deportes y hablamos del Cibao FC que otra vez ganó. El equipo naranja derrotó por goleada 4-1 al Atlético FC para su segunda victoria en línea y de paso escalar a la cima de la LDF junto a OIM FC. Les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones a nivel local e internacional, como esta de la defensa en el juicio por corrupción denominado Medusa, donde el ex procurador Jean Alain Rodríguez presentó 9 incidentes. También ampliamos sobre el arresto de 3 mujeres mientras se realizaban compras con 80 tarjetas de los programas sociales del gobierno. Y cerramos con la negativa a la solicitud para llamadas y visitas familiares al Chapo Guzmán. Todas estas informaciones amplíelas accediendo a nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Seguimos con Despierta con CDN. Vamos a ver ahora el reporte del tiempo con el profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy tendremos el alejamiento de la vaguada que ha aportado lluvias y también inundaciones en diferentes zonas de República Dominicana en las últimas 48 horas. Veremos cómo este sistema atmosférico estará moviéndose hacia el Atlántico Central. Sin embargo, quedarán sus remanentes en el territorio nacional para así mantener las posibilidades de más precipitaciones, sobre todo después del mediodía y en el transcurso de la tarde. Así que seguiremos con estas lluvias entre moderadas y fuertes hacia el noreste, hacia el norte, cordillera central, también hacia el este, sureste y hacia el sur. Veremos algunos aguaceros focalizados en la zona fronteriza y de manera especial será a partir del mediodía, media tarde, cuando incremente la posibilidad de más precipitaciones. Esto debido a que también estarán uniéndose los vientos húmedos desde el Atlántico que estarán empujando nubosidad hasta nuestra zona de pronóstico. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias, profesor Jim Suriel. Nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en Despierta con CDN, son las 7:21 y a mí me encanta esta sección y le aprovecho para mandarle un saludo a Catherine Hernández y por supuesto que a don Nelson Rodríguez también. Vamos a entrar en contacto con nuestra gente de Facebook Live, nuestros fieles seguidores que siempre se levantan tempranito para estar en contacto con nosotros. Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios les bendiga, muy buenos días, gracias, bendiciones para usted desde aquí. Delio Samuel Marmolejos, buenos días, buen día. Nos encantaría que nos reporten el tema de las lluvias, cómo están sus comunidades, para saber e incluso ayudar al COE ahí para si hay situaciones que atender, pues puedan darle asistencia. Pedro Celestino Rodríguez, saludos, buenos días.
hermosas las damas. Bendiciones desde Mao, Valverde, la ciudad de los bellos atardeceres, señores. Y es verdad, traten de pasar por Mao y detenerse y esperar un atardecer por ahí para que ustedes vean qué hermosura, pero como que evoca un poco de melancolía también. Yo le agregaría de las bellas mujeres también. También, señores, la gente de la línea es una cosa maravillosa. Este equipo Alejandro necesitaba Ramírez. un poeta hace mucho. Sí. Alejandro Ramírez, muy buenos días y bendiciones para ese gran equipo, mi programa favorito. Lo veo todos los días. Un abrazo desde Suiza. Wow, nuestros dominicanos de allá en contacto con nosotros. Y gracias por ese piropo para nuestro programa, que es su favorito. Víctor Tejada. No, Víctor Trejo. Hola, hola. Pon alguito ahí, además de ese hola. Pero ya con su presencia y estar en contacto es mucho, ¿verdad que sí? No podemos pedir tanto. Jacqueline Pérez, buenos días, bendiciones para todos. Desde Acto Mayor, la gente del Este en contacto en Despierta con CDN. Nancy de León, siempre activa en Despierta con CDN, ahí sí, desde que uno se toma ese cafecito, y en mi caso, cuando pienso, bueno, vamos para Despierta, pues uno se activa porque estas madrugadas, señores, no son fáciles. Belkis Mercado, buenos días, buenos amigos, desde Santiago. Una mañana fresca, gracias a Dios, gracias a nuestra gente de la ciudad corazón, siempre en contacto con nosotros. Henry Santana, buenos días desde Higüey, que hay mucha lluvia en Higüey, wow, la Altagracia, nuestra gente de allá. Cualquier cosa ustedes saben que pueden encomendarse a Doña Tati, que van a la basílica y hacen sus oraciones, que una nunca sabe. Héctor Franco, Héctor, ¿sabes que para leerte primero comenzamos con los buenos días? Hasta ahí vamos bien, buenos días. La Paz, Rafael, la paz de Rafael ha sido perturbada por la fuerza del pueblo y Leonel. Y no olviden que el tiempo del rey Arturo y el agosto de Figueroa no han sido borrados por Google. Bueno, señores, estas cosas de Héctor Franco ponen a uno a pensar y dicen muchísimas cosas. No sé. Ese hombre se levanta temprano a filosofar. Sí, Dios mío, cuánta profundidad, ¿verdad? Le caracteriza a Héctor, y a veces diga cosas más alegres también para comenzar la mañana, don Héctor. Un abrazo, gracias por su sintonía de siempre. Guadalupe Graciano, fiel seguidora de Despierta con CDN, de los Negros de Asua. Yo creo que vamos a tener que visitar a Guadalupe un día, darle una sesión especial aquí en CDN, en Despierta, por su fidelidad, un reconocimiento. José Ernesto Báez Herrera, sí. Buenos días, desde el Parque del Este, wow, gracias. Damaris Pinales, buenos días, desde San Cristóbal. Feliz de verle de nuevo el programa cada día. Y saludos para cada uno de ustedes, Catherine y Nelson. Ay, sí, que no están aquí, pero Nelson está en unas merecidas vacaciones y Catherine en un trabajo especial. Sí, para Nueva York, por los Nueva Yorkers. Está Catherine, un saludo para Catherine, que debe tener un frío, que todavía por allá está frío. Buen día, buenos días, saludos desde La Romana, la gente del Este en contacto con nosotros. Rafael Almonte, desde Santiago Rodríguez, les saluda a ustedes. Desde aquí hay mucha lluvia por allá, mi gente de Santiago Rodríguez, cerquita de mi pueblo. José Ignacio Sánchez Casanova, buenos días. Desde la Flor del Este, La Romana, y la gente del Este amanecieron muy activos en Despierta con CDN. Gracias a cada uno de ustedes por el contacto que hacen cada día con nosotros y por la fidelidad de su audiencia. Bien, ayer hubo una designación por parte del actual gabinete haitiano del Consejo Presidencial de Transición en Haití. Esto es una noticia que incluso fue celebrada por la Cancillería. Nuestro canciller Roberto Álvarez señaló ayer, finalmente el Consejo de Ministros de Haití designó esta noche los 9 miembros del Consejo Presidencial de Transición. El próximo paso será su juramentación y toma de posesión, así como la publicación del documento marco que guiará la transición. Esto fue una publicación de las 11 de la noche porque este evento pasó en la tarde del día de ayer. Esto es una noticia muy importante
porque el mayor problema que tenía Haití en el corto plazo era el vacío de autoridad, la ausencia de un poder legítimo y legitimado por el pueblo sobre todo. Y el hecho de poder constituir este Consejo Presidencial de Transición, recordemos que fue el producto de estos acuerdos hechos bajo el amparo del CARICOM, que finalmente el 2 de abril desembocaron en una firma entre las principales fuerzas políticas de Haití, amparadas también por el CARICOM, Estados Unidos, Canadá, Francia, de manera tal de que hay una sombrilla internacional que le otorga legitimidad y reconocimiento a esta instancia. Porque el mayor problema que ha tenido Haití en este momento es el quiebre de la cadena sucesoral en términos de constitucionalidad. ¿Cómo volvemos a la legalidad desde la ausencia de legalidad? Porque el primer ministro Ariel Henry no era realmente ya una figura con autoridad legítima. Sin embargo, los hechos ya los conocimos, se forzó, hay que decirlo, que esta situación al impedirle que llegara a Haití, y finalmente se pudo el día de ayer constituir este consejo, que recordemos que el viernes pasado hubo una publicación de una instancia paralela en el diario Le Moniteur, el diario oficial del gobierno haitiano, y esto en el fin de semana pues revoloteó las avispas al punto tal de que la Unión Europea, principal donante del Estado haitiano, un Estado que se mantiene a través de donaciones internacionales en términos presupuestarios, dijo que había que resolver ese problema. Nosotros como República Dominicana necesitamos eso, necesitamos una contraparte, necesitamos una autoridad, no podemos ni tenemos con quién hablar en Haití, ni nosotros ni nadie, pero también el gobierno haitiano necesita una autoridad para poder lidiar y liderar y coordinar una intervención multilateral internacional que ha sido aprobada por la ONU con el despliegue de policías en Kenia, el tema del canal, ¿con quién lo íbamos a hablar? Ya hay una autoridad, 7 personas con derecho a voto en ese consejo, 2 observadores sin derecho a voto. El mayor desafío de Haití sigue siendo la unidad, y este acuerdo, esta instancia de coordinación, este Consejo Presidencial, es una muestra palpable, inequívoca, de que hay un espíritu de unidad entre las fuerzas políticas haitianas, requisito indispensable para poder dar inicio a cualquier transición que desemboque en unas elecciones libres y democráticas en el 2025. El gobierno dominicano puede celebrar esta noticia, y el gobierno dominicano tiene que apoyar también a estas instancias, porque en definitiva, mientras mejor estén nuestros vecinos, mejor también estaremos nosotros. Ocurren pocas cosas aleccionadoras, ¿verdad? Que es una dentro de la crisis es un punto que uno entiende que podría ser un punto de inflexión. Ojalá sea así. Estaban hablando los compañeros al inicio, en los saludos, sobre lo que falta para la campaña, que es básicamente un mes, porque sería hasta el 17, ¿verdad, Yanis? Sería hasta el 17. El activismo. La campaña, sí, la campaña. Tú bien observabas de que también hay un activismo el día de... ¿Y el mercantilismo? ¿Hasta qué día? No, eso no tiene límite. Hasta el día de también. Eso es un tema que hay que analizar a largo plazo y cuándo eso va a terminar. Pero yo quería destacar, a pesar de que hay varios elementos negativos de la campaña, como quizá esa parte que menciona Federico, hay varios elementos negativos que se han hablado mucho. Yo quería destacar 2 positivos de la campaña y del proceso en sentido general. Primero, ya lo habíamos notado y destacado, la cantidad de escenarios que se han puesto a disposición de los candidatos y de los partidos para que presenten sus propuestas. Si ustedes notan, hay más escenarios de lo normal o de lo que hemos visto en procesos anteriores. Aparte de esos escenarios tradicionales, también hay otros, porque, por ejemplo, siempre tenemos la ronda de los candidatos compareciendo a la Cámara Americana de Comercio y ante otras entidades como los industriales de Herrera, que también cada semana está recibiendo a los candidatos. Ellos están incluyendo a los emergentes. Por ejemplo, hoy tienen a María Teresa Cabrera de Frente Amplio. También está el debate de Ángel dentro de una semana, y está el debate que realizan hoy, es hoy, miércoles 17, sí, el grupo Panorama que encabeza Miguel Medina, que está promoviendo esta iniciativa, que es buena porque está
incluyendo los excluidos. O sea, ahí los candidatos de partidos emergentes van a presentar su propuesta y hacer un debate con todas las de la ley. Y también hemos visto durante muchos días los debates del CODES. Eso también es una buena iniciativa que hay que resaltar, en el que se ha dado participación a candidatos vicepresidenciales, candidatos senadores de diferentes provincias, por lo menos de las principales, y a candidatos a diputados de las principales circunscripciones del país. O sea que hay más escenarios que nunca para que los candidatos presenten sus propuestas. El otro punto positivo que quiero destacar es que, hay que decirlo, la decencia se ha mantenido. El nivel del debate se ha mantenido hasta el momento. Me refiero al debate, a las expresiones, a los planteamientos de los principales dirigentes de los partidos, de los candidatos, de los voceros de la campaña. O sea, no me refiero a toda esa basura que uno se encuentra en las redes sociales. Eso es otra cosa. La responsabilidad la tienen los líderes. Y yo destacaba al principio del proceso que qué bueno que los candidatos presidenciales iban a ser estadistas, como Luis Abinader, actual presidente, como Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente, y Abel Martínez, que es el que menos experiencia tiene, el que quizás se le pueda llamar menos estadista todavía, pero que también es una persona decente, que se ha caracterizado por tener un discurso de respeto. O sea, eso se ha mantenido y ojalá se mantenga, porque todavía falta un mes, y no dudamos también que haya gente que quiera dañar este clima, y que quiera introducir algunos elementos negativos, pero hasta ahora ha sido así. Quería destacar esos dos aspectos. Muchos escenarios para debates y propuestas, por un lado, y que la decencia se ha mantenido en este proceso, en esta campaña electoral. Ciertamente, así es, Héctor, y lo hemos comentado aquí durante toda la semana, el tema de los espacios que han brindado las organizaciones empresariales, donde los candidatos han hecho sus propuestas, las estrategias que han mantenido, pero sobre todo hasta en el lenguaje. Yo recuerdo en algunas ocasiones que figuras de primer nivel de los partidos políticos se llamaban hasta perros viralata, términos como ese uno lo escuchaba, y ahora, sin embargo, hay como una decencia en el lenguaje. Y también el propio activismo del que hablaba Yulisa al inicio, esos toques de bandera que ponían a uno loco y hacían unos tapones terribles, aunque ahora hay tapones, pero por lo menos no se lo podemos atribuir a los políticos. ¿Tú te imaginas estos tapones con eso de bandereo? Además, yo creo que ellos calcularon y dijeron, no, vamos a perder yo puntos, creo que eso, Los toques exactamente. de bandera, eso famoso. Sería el efecto contrario, tal vez. Sí, yo creo eso. Hay que celebrar la madurez que ha tenido la clase política, y quizás eso es parte también del liderazgo que han tenido quienes están manejando esta campaña electoral, quienes son los candidatos, de quienes depende mucho la imagen de la campaña. No se habla ahora no hay inclusive debates de títulos personales, no hay agresiones verbales. La campaña ha sido, creo que en sentido general, respetuosa, aunque se pudieran salir uno que otro de los de más abajo, pero no han sido cosas a las que se le haya dado mucha profundidad. Recuerden una época en la que aquí empezaban a sacarse escuchas telefónicas, se publicaban y se ponían a circular en medios de comunicación conversaciones de los candidatos a presidentes. Se hablaba de infidelidades, se decían cuerneros, se decían ladrón, narcotraficante, una cantidad de cosas que lo que daban era pena, y poco más también que vergüenza. Se ha avanzado un poco en la política y qué bueno. Creo que esta es una campaña que si sigue así, porque le faltan 30 días más o menos, sí, hay que pedirles que la cosa continúe de esa manera, que sigan siendo respetuosos, y creo que en esos 3 que son los mayoritarios, los que más personas acumulan, la representación también de los demás, de los candidatos de otros partidos. Creo que hay una deshonrosa excepción de un candidato por ahí que sí hace todo eso, o 2, pero no han tenido la sonoridad que ellos habrían intentado tener, porque ese discurso en esta campaña no ha calado. La gente, aunque lo ha escuchado,
lo que ha hecho en muchas ocasiones es reírse, pero no se le ha dado importancia, y creo que estos dos candidatos que han intentado tildar o teñir la campaña con este tipo de cosas no han tenido el éxito que esperaban, y eso también creo que ha sido un mensaje. Bueno, y no solamente habría que felicitar a los candidatos, porque uno no sabe al final de cuentas si su decisión fue forzada o fue decidida, y también tendríamos que felicitar a la ciudadanía, porque aquí al final de cuentas en este mercado electoral las campañas y los estrategas se ajustan a lo que la ciudadanía quiere, y la ciudadanía no quiere esto, no quiere por lo que tú decías de los tapones, no quiere porque no le interesa, lo que quiere son propuestas, quiere soluciones. Y es curioso que en un contexto social, y hablo de Occidente, donde el debate de las ideas ha bajado, donde las ideologías supuestamente han muerto, la gente quiere un poco de sustancia y menos ruido. Y eso es importante porque dice también mucho, no solamente de la madurez de nuestros políticos, que qué bueno, sino también de la madurez y de las aspiraciones de nuestra sociedad, y sobre todo de los jóvenes que quieren que, aunque sea por las redes y en el cortísimo plazo, le abren de qué van a hacer y cómo van a resolver. Así es. Bueno, nosotros queremos pasarle también balance o mencionar la operación que se ha hecho durante el día de ayer en el sector económico de los chinos, un grito que tenían comerciantes de todos los sectores, de todas las parcelas, respecto de que se estaba compitiendo de manera desleal con el tema de la evasión y con el tema de los contrabandos. Ayer, en una operación conjunta de la Dirección de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos, se ha llevado a cabo una operación donde han cerrado varios negocios chinos, como la gente le dice, todos tienen su nombre independiente, pero se les dicen los negocios chinos. Este era el grito desesperado de una parte del comercio formal que ya había manifestado de todas las maneras posibles y había elevado su voz, inclusive a través de las asociaciones de grupos económicos. Hubo organizaciones como CONEP, Asociación de Empresarios de Santiago, Comerciantes de la Duarte y otros que además lo hacían de manera individual, que la operación de ciertos negocios chinos estaba inclusive llevando a la quiebra al comercio local. Se trataba, o se trata todavía, de grupos de comerciantes que se manejan bajo el manto de la informalidad, que hoy usted pasa y tiene la tiendita tiene un nombre, pero mañana tiene otro, y en un mes más el nombre también vuelve a cambiarse. Dice la Dirección General de Aduana e Impuestos Internos que esta operación se hizo luego de haber advertido a estas empresas de una operación de más de 4.000 millones de pesos de evasión, y que se les había puesto multas. Ya la Dirección de Impuestos Internos y Aduanas, por el tema de las evasiones fiscales y los contrabandos, les había advertido y los había multado. A pesar de haber sido multados, no habían obtemperado al llamado de las autoridades, no fueron a regularizarse, no pagaron las multas, y el resultado es que las autoridades han ido a cerrarle los negocios. Esta es una operación a la que hay que darle un espaldarazo, porque hay una parte del sector formal en República Dominicana que no resiste este tipo de competencia desleal. Una persona que tiene que pagar anticipo, seguridad social, ITEVI, impuestos sobre la renta y todos los cargos que tiene mantener la operación formal de un negocio, no resiste que al lado tenga 5 o 6 tiendas más que no paguen el ITEVIS, que no paguen la seguridad social, que hagan todas las operaciones en efectivo y que además vuelen la mercancía por aduanas, no paguen los impuestos correspondientes y que además evadan pagarle a impuestos internos. Según dicen las autoridades, las operaciones que se tenían a través de las instituciones bancarias, que sumaban por encima de los 4.000 millones de pesos, no tenían una equivalencia transparente cuando se calculaba el porcentaje de ITEVI que debían pagar. Tenían miles de millones en depósitos bancarios por operaciones de venta, y entonces cuando usted le sacaba el 18% a eso, resulta que habían pagado 2 o 3 mil pesos de ITEVIS, porque sus operaciones las hacían de mayoría en efectivo. Entonces, solamente decir que los chinos marrulleros no son la mayoría,
que hay hasta una mesa de trabajo para el control de la competencia desleal fiscal que la componen diversas instituciones, donde está Hacienda, Industria y Comercio, Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos, las asociaciones de industrias y de la industria textil, la de la empresa de comerciantes, la Embajada China, una cantidad de organismos que están trabajando en una mesa técnica para tratar de combatir esta informalidad, que simplemente lo único que hace es destruir el sector económico formal, que no tiene cómo competir con quienes evaden, con quienes se vuelan pagar los impuestos y con quienes se abstraen de todos los compromisos ante las autoridades y que por demás no cobran más que en efectivo y no transparentan las operaciones. En buena hora para Impuestos Internos y para la Dirección de Aduana, y que los chinos marrulleros, que no están solamente en la Duarte, están regados por el país, empiecen a tener un retén y sean llevados a un redil donde tengan que competir de una manera transparente. Bueno, son chinos marrulleros, dice Yulisa. Bueno, hay que anotarle ahí puntos a la Dirección General de Aduanas que dirige Eduardo Yayo Sanz Lobatón y la Dirección General de Impuestos Internos bajo la dirección de Luis Valdés. Ya yo sé que nos vamos a la pausa, dice producción, pero quería recomendarles que precisamente retomando un poco el tema de la campaña electoral y de las propuestas, ustedes pueden descargar en la página web de la Junta Central Electoral las propuestas de los candidatos, todos, de los partidos grandes y de los partidos pequeños, su plan de gobierno para el periodo 24-28. Ahí están. Nosotros en el periódico El Caribe hemos tratado de hacer un ejercicio y hoy hemos planteado el tema de las propuestas de los candidatos para una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la inseguridad ciudadana. Y me llama poderosamente la atención que entre los planes del presidente Luis Abinader y el PRM está bajar la percepción de inseguridad de 63% a 58%. No entendí porque cuando uno le cuestiona en las entrevistas, los medios de comunicación, a los funcionarios vinculados a Interior y Policía, a la Policía Nacional, ministro de la Presidencia, sobre el tema de la percepción, ellos tratan de evadir eso, porque lo vinculado a la percepción de inseguridad, eso se satanizó. En el gobierno pasado lo satanizaron precisamente los actuales funcionarios, decían no, porque la inseguridad es un tema de percepción, pero parece que las autoridades actuales han descubierto que el problema también anda por ahí, a menos que no sé por qué o se le coló eso por ahí en la propuesta del plan de gobierno del presidente Luis Abinader, es bajar la percepción de inseguridad de 63% a 58%. Entren y busquen los planes de gobierno en los diferentes temas, que está de lo más interesante. En el caso de Abel Martínez me llama la atención que él va a tener como un centro de monitoreo para darle seguimiento a las patrullas, no a los delincuentes, no, a las patrullas, a ver qué hacen, los motorizados, los vehículos, que dónde están, qué es lo que están haciendo los agentes policiales asignados a diferentes áreas. Está de lo más interesante el programa de gobierno, se los recomiendo, y qué pena que ya no tenemos más tiempo para seguir tratando con ustedes, pero lo pueden buscar en el periódico El Caribe, que hoy hemos hecho ese ejercicio. La producción está aquí tocando la campana que va a sonar el miércoles en La Ángel. Esa misma campana va a sonar el miércoles en La Ángel, cuando los candidatos agoten el minuto y después los 30 segundos que tienen para exponer sus planes. Vamos a la pausa comercial. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha tenido ya 45 directivas con la actual, pero todo indica que esta, que encabeza José Nelton González, va a pasar a la historia porque va a lograr un hito con el debate presidencial, el debate en el que van a participar los candidatos a la presidencia, incluyendo el presidente de la República, candidato a la reelección. Aquí tenemos al presidente de año, José Nelton González, para que nos hable de los preparativos de este importante evento. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como comentaba
el próximo 22, 23 y 24 de abril tenemos 2 debates electorales de Ángel. El día 22 tendremos a los candidatos por la senaduría de Santiago y el Distrito Nacional de 8 a 10 de la noche. El martes tendremos a las candidatas a vicepresidente o a las personas que fueron seleccionadas como vicepresidente para el país. Y el miércoles tendremos el gran debate presidencial donde participará el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el candidato Abel Martínez. El de las candidatas vicepresidenciales se anunció después. Fue que no estaba inicialmente en agenda y después se planteó. ¿Cómo ocurrió eso? Nosotros habíamos diseñado 3 días de debates. En la rueda de prensa anunciamos el debate senatorial y el miércoles anunciamos el presidencial y estamos finalizando algunos detalles de ese día, por lo cual vino posterior su anuncio, pero siempre fue diseñado para que el martes hubiera otro debate. José Nelton, entre los detalles o más bien las reglas del debate, está en que las exposiciones son de 60 segundos, es decir, 1 minuto, y 30 segundos para las réplicas. He escuchado a algunos analistas, políticos decir que es poco tiempo. ¿Cuál fue el criterio que se tomó en cuenta porque podríamos decir cómo un candidato en 1 minuto explica su plan de seguridad ciudadana, por decirte un tema? Realmente me gustaría conocer cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta y si quizás han recibido alguna solicitud de extender un poco el tiempo. Muy buena pregunta. El criterio elegido por Ángel para la selección de los candidatos, el temario, las preguntas, ha sido basado en un benchmark internacional de mejores prácticas. Ángel es la única institución dominicana que pertenece a la red mundial de organizadores de debates, fruto de los resultados de periodos anteriores donde hemos llevado debates a nivel televisivo. Y la selección de ese criterio se debe mucho al tiempo en televisión. Para los senatoriales, aunque la transmisión de cada día será de 8 a 10 de la noche, tenemos 2 bloques de 1 hora. El primero de Santiago, de 8 a 9, y el segundo del Distrito Nacional, de 9 a 10. Se han elegido 10 temarios y el tiempo en televisión para poder profundizar sobre las preguntas y poder tener ciertas réplicas implica que haya unos parámetros de 1 minuto a 1 minuto 30 de respuesta inicial, 30 segundos de réplica y una posible contrarréplica que se basa en lo que se vaya dialogando en ese momento. Y asimismo para el nivel presidencial y vicepresidencial, que al ser 2 horas, pues entonces podemos abordar un poco más de temas y unas cuantas preguntas más. El tema de los temas, valga la concatenación, la redundancia, que ha elegido Ángel, que dices que lo han tomado de un ejercicio de buenas prácticas internacionales. ¿Cómo se socializa esto con los candidatos? ¿Le pasan el temario? ¿Le pasan las preguntas? ¿Cómo van a saber ellos o cómo lo saben ya? ¿Y cómo piensan ustedes que se preparan para ellos poder ir a un debate de una manera que pueda ser eficiente? ¿Ensayan? ¿Hay alguna faceta de ensayos o simplemente llegan y el primer día van al podio y ahí inicia el debate? Para la gente que tiene la curiosidad de saber por dentro cómo se va a manejar esto, ¿cómo se preparan los candidatos? La selección de las preguntas, para iniciar por ahí, es recogida de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de la Convención Empresarial del CONEP, del Congreso Industrial de la IRD, de estudios de Ángel y de posiciones públicas que han tomado los candidatos durante un plazo reciente. O sea, que no son sus propuestas. También se utiliza el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Los medios aliados también proponen preguntas, al igual que los gremios empresariales, y bajo un criterio muy riguroso, la Junta Directiva de Ángel selecciona cuáles son esas preguntas. Los temarios se basan precisamente en esas propuestas, en esos análisis, esos estudios que arrojan el interés de la población de abordar. Y son los temas más importantes que ustedes también comentan: economía, educación, seguridad ciudadana, el tema de Haití. Y hay una serie de reuniones que se llevan a cabo previo y posterior a la rueda de prensa con todos los partidos, que ha sido un ejercicio
muy democrático, muy transparente y de muchísima calidad que hay que reconocer de todos los partidos. Y ahí se hace se comparte básicamente cuáles son los criterios, cuáles son los aspectos técnicos, cómo es el tiro de cámara, las luces, los colores, la posición de los candidatos, en qué orden sale cada candidato, cómo responden las preguntas. Y ahí hay un intercambio de escenarios donde se busca que haya equidad, sobre todo. Cada candidato tendrá que prepararse. Las preguntas no son compartidas. Una de las condiciones para que sea un debate es que las preguntas no sean compartidas y que sea televisado en vivo. Entonces, cada candidato con su equipo tendrá la oportunidad de prepararse y hacer el enfoque que piensa podrá conectar más con la población, que es lo que Ángel quiere, hacer esto público para que la población pueda entender un poco más las propuestas de sus candidatos, dignificar la política aún más y que las campañas se basen en ideas y en propuestas. José, este es un evento importante porque es la primera vez en la historia democrática de la República Dominicana que se realiza un evento de esta naturaleza. El único debate que hemos tenido de cara a unas presidenciales fue hace 62 años con el profesor Bosch y Láutico García, y uno de ellos no era candidato presidencial. O sea, hay que dimensionarlo en ese contexto y precisamente por eso yo pregunto, antes, más allá del debate, ¿cómo la ANGE pudo persuadir, pudo convencer, pudo motivar a primero romper un paradigma de que el que está arriba no pelea con el que está abajo, y segundo, convencer a una persona que en sus momentos se negó también a ir a debate? ¿Cómo pudieron hacer ustedes como asociación? La verdad, Federico, que ha sido un arduo trabajo de más de 30 años. Es un sueño que empezó en el 1998 cuando tuvimos el primer debate, y el proceso de este año, que ha sido quizá la diferencia, es que nosotros recogimos todos los aprendizajes, todas las cosas que hicimos bien, hicimos mal en versiones anteriores, mejores prácticas internacionales, aliados de los medios de comunicación, aliados de los empresarios, aliados de la sociedad, para elevar el costo de no participar en un debate en un contexto político donde la gente quiere escuchar un poco más de las ideas que tienen los candidatos. Un tema importante cuando hacíamos los acercamientos fue que no todas las puertas estaban abiertas. Nosotros tuvimos que saber navegar los estándares que cumplían con los principios y los valores de Ángel, y no necesariamente los estándares que un partido o un candidato quisiera tener para poder participar. En el caso de este año, fue parte, en las conversaciones con los candidatos y sus asesores, parte clave fue explicarles la visión, por qué nosotros queremos hacer esto, y que ellos compren esa idea. Y sobre todo, reconocer que Ángel ha venido diseñando una estrategia con resultados que vienen a largo plazo. Hay dos tipos de oportunidades, la oportunista y la que se diseña con tiempo. Ángel viene diseñando y creando una cultura de debate, y la credibilidad, la confianza, la transparencia de cada uno de los aspectos que Ángel ha manejado en los debates ha sido la diferencia para que esos candidatos den el paso hacia el frente y digan: yo participo en un debate de Ángel porque cumple con el criterio máximo que nosotros como candidatos necesitamos para poder dirigirnos a la población. Pero, ¿cuál fue el criterio para la convocatoria? Porque se pudieron establecer varios criterios. Quizá el más abierto era todo el que ha sido inscrito como candidato presidencial. ¿Cuál fue el sedazo y por qué se toma esa decisión? Cada año el contexto político es diferente y no podemos tomar decisiones separadas a la realidad. Hay que enfocarse en qué realmente nosotros queríamos lograr y cómo eso era posible. Las mejores prácticas internacionales de un debate de calidad televisado en un tiempo muy limitado implica a que haya una selección de un criterio superior. En la región hay criterios que requieren de que haya una participación o una intención de voto de por lo menos un 15 o un 20%. En el caso de Ángel, nosotros seleccionamos, que ha sido la métrica coherente durante muchos años, que los partidos políticos que en el nivel presidencial hayan recibido 5% como mínimo de los votos calificaban para los debates. En un análisis que hicimos profundo de eso, también comparamos con las encuestas de intención de voto de este año para garantizar que hay una cobertura
de los candidatos que tenían una gran oportunidad, una gran probabilidad de ser elegidos. Y esos partidos que nosotros elegimos representaron alrededor del 85% de los votos que fueron emitidos en el 2020. Entonces, con esos 3 partidos que lograron al menos el 5%, el 85% de los votantes del 2020 van a poder ver esos candidatos representados. Me gustaría, si ustedes tienen alguna proyección de los niveles de audiencia que podría tener este evento tan único y que a nivel internacional se reportan los mayores niveles de atención, la proyección de Ángel para ese debate del miércoles. Bueno, como lo mencionaba Federico, yo creo que esto es un hito gigante en la historia de la República Dominicana y que podremos establecer los debates como algo necesario en las campañas futuras. En el 2020, cuando celebramos debates a nivel municipal y de senaduría del Distrito Nacional, alcanzamos a 3 millones de personas. Este año hay una gran alianza masiva de medios de comunicación, de gremios empresariales, de la sociedad, de canales de la diáspora, y nosotros proyectamos que esa cantidad de personas de 3 millones en el 2020 será superada por mucho. La verdad es que es un toque de queda esos 3 días y es un momento de orgullo nacional y un mensaje también hacia el mundo de que República Dominicana, en el contexto geopolítico que se encuentra el mundo, sigue siendo, además de uno de los países que va en crecimiento económico, un mensaje de democracia, un mensaje de madurez política y un mensaje de ejemplo para muchos países de la región. ¿Cuál tema es? de la elección de la fecha, 24 de abril, ¿tuvo alguna 24 de abril? Sí, claro. Que coincide con la toma de posesión de los alcaldes. El tema de la posesión de los alcaldes es en la mañana y no implica ningún tipo de interferencia con los debates de Ángel, que son de 8 a 10 de la noche. José Nelton, quiero saber brevemente cuánto les tomó a Ángel conseguir la confirmación de los candidatos, si tienes un lapso de tiempo en el que confirmaron todos y si fue muy difícil. Extremadamente difícil. Fue extremadamente difícil lograr que los candidatos dieran el paso hacia adelante. Desde octubre de 2023, cuando asumí la presidencia junto a mis compañeros de la Junta Directiva, diseñamos una estrategia que desde ese día empezamos a ejecutar. Tomó 9 meses lograr esa confirmación de los candidatos. 9 meses. 9 meses y muchas reuniones, muchas puertas que abrieron, muchas emociones durante ese proceso. En varias ocasiones pensábamos que no había debate, que no se iba a dar, pero la perseverancia, la coherencia, los principios de Ángel salieron a flote y los candidatos valientemente también aceptaron y reconocer que ellos quieren ser parte de la historia y este es el momento en que lo podremos celebrar. Muy bien. Gracias, José Nelton. Gracias, José Nelton. Gracias. Gracias a ustedes Estamos por la pendientes a invitación. ese importante evento. Gracias. El gran día. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos le damos la bienvenida a Jaime Aristi Escudero, economista, profesor matemático y además ex administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. Además le damos la bienvenida a Albanelis Familia, directora de CDN Radio y Televisión. Bienvenida, Alba. De inmediato, Jaime, ¿cuál es el balance que le pasas al sistema eléctrico a propósito de tu conocimiento con Punta Catalina, de lo que pasa en este momento cuando se habla de que el sector está supuestamente colapsado? Mira, la situación del sector eléctrico es muy delicada. En términos financieros hay un déficit de 1.500 millones de dólares que sigue creciendo. Lamentablemente las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad pasaron de 29% prepandémico a tener ahora un 40%. Eso significa que de cada 100 gigavatios que retira las empresas distribuidoras de las generadoras solamente está logrando cobrar 60 y eso es algo que implica una situación de insostenibilidad. Eso no simplemente lo estamos diciendo nosotros, los organismos internacionales lo han señalado y esto implica que hay que hacer un trabajo que lamentablemente debió haber comenzado desde el año 2020 con un aumento de la inversión. Lo que ha sucedido es una reducción a menos de la mitad, una reducción de parte de las distribuidoras de la compra de los medidores que deberían ser medidores inteligentes, de los cables, de los diferentes equipos que se requieren para poder enfrentar
lo que son las pérdidas. En este sentido, nosotros hemos estado recomendando de ahora en adelante que se haga una inversión, puede ser entre 900 y 1.000 millones de dólares para la adquisición de 3 millones de medidores inteligentes. Ya me han señalado que hay una parte de esos medidores instalados, pero vamos a suponer que 3 millones es lo que se necesitan, y con estos medidores tú pudieras perfectamente reducir las pérdidas porque le va a dar un seguimiento a lo que son las demandas, consumos que realizan los agentes económicos, y de esa manera, si no te pagan oportunamente, tú puedes desde una oficina, tú puedes desconectarlo y lo puedes conectar también desde la oficina. Es decir, que se pudiera hacer una gestión muchísimo más eficiente que la que actualmente se está realizando. Entonces, lo que ha sucedido con las empresas distribuidoras de electricidad es una mala gestión. Lamentablemente, en estos años, el liderazgo que ha tenido el sector eléctrico no es el más adecuado, y eso se ha expresado, se ha manifestado en lo que ha sido una caída de la capacidad de poder gestionar adecuadamente las empresas distribuidoras. La parte positiva del sector eléctrico es que el presidente Luis Abinader ha decidido intervenir directamente y ha colocado ya a 2 personas que son clave. 1, Raquel Peña, la vicepresidenta, la principal funcionaria que tiene y más eficiente, y 2, a Celso Marrancini. Entre ellos 2 deberían ser capaces en los próximos años de poder lograr una mejoría, eso en caso de que ganen las elecciones, obviamente, pero entre ellos pudieran lograr una mejoría del sector eléctrico, y también, en el caso de Celso Marrancini, mantener una buena operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. Recuerden que esa es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Esa está supliendo entre el 26 y el 30% de toda la demanda de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a unos precios tales que cuando uno lo compara en la lista de mérito, Punta Catalina es la más eficiente, tanto la unidad 1 como la unidad número 2. Y luego llegan otras a gas natural, y llega también Itabo, que es una planta que sigue siendo una planta también muy eficiente. Y esto le ayuda a las empresas distribuidoras a generar un ahorro entre 200 y 300 millones de dólares. Es decir, que la existencia de Punta Catalina le ha ayudado a reducir el déficit que hubiesen alcanzado las empresas distribuidoras de electricidad. Es decir, que si tenemos ahora un déficit de 1.500 millones de dólares, y este es un punto importante, 1.500 millones de dólares tú le deberías sumar entre 200 y 300 millones de dólares adicionales si no hubiese tenido Punta Catalina. ¿Por qué? Porque la electricidad que le vende Punta Catalina está con un precio muy por debajo del precio del mercado spot que ellos tendrían que estar pagando. Y eso lo que significa es que ya de ese punto de vista Punta Catalina es un aporte a las finanzas públicas de forma indirecta a través de las distribuidoras, pero también de forma directa. ¿Por qué? Porque genera un nivel de beneficio entre 240 millones de dólares y 250 millones de dólares. Es decir, que para el Estado, Punta Catalina le genera beneficios de 450 millones de dólares al año. En 5 años, Punta Catalina está totalmente paga por el hecho de que se invirtieron 2.454 millones de dólares. Y eso está ahí. ¿Y por qué el ministro insiste en que se pagó más, Jaime? Mira, porque el ministro toma en cuenta elementos que nunca debieron de haberse tomado en consideración. Por ejemplo, él dice otros costos del dueño y lo incluye ahí. Por ejemplo, otros costos del dueño, como es el caso del costo del carbón, o el costo de la cal, o el costo de los repuestos, o el costo de servicios que tú puedes adquirir para que te enseñen a operar las máquinas. Él dice que esos son otros costos del dueño, y esos no son otros costos del dueño. Si tú quieres añadir esos costos de operación, tú tienes que añadir también la parte de los ingresos. Y obviamente, como Punta Catalina es tan eficiente, es lógico que el precio de venta le permite obtener un beneficio. Es decir, que si él me incluye esos gastos operativos dentro de costos del dueño, él debió haber incluido ¿qué? Los ingresos. Y si tú incluyes los ingresos, como son mucho mayores, entonces tú tienes un beneficio que te permite una reducción del costo total de construcción de Punta Catalina. En vez de ser 2.454, hubiese sido menor todavía. Es decir, que si tú me vas a añadir algo, la parte de costos, tú me tienes que añadir ¿qué también? La parte de ingresos. Exactamente, que te genera a ti un beneficio, y por lo tanto, en términos netos, el costo fue menor de los 2.454. Él también añade los gastos por intereses. Un absurdo. ¿Por qué? Cuando tú tomas las obras públicas en la República Dominicana, tú añades, por ejemplo, para el metro los gastos por intereses, o el monorriel, o el teleférico, o los hospitales, o las escuelas.
cuando tú tomas el presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional, ¿incluye gastos por intereses? No. Ninguna otra obra en la historia de la República Dominicana se había incluido los gastos por intereses. Entonces, ¿en Punta Catalina se quieren añadir? No, tampoco así. Entonces, cuando tú quitas todo eso y te concentras únicamente en el monto de los recursos que efectivamente se le pagó al contratista, que es como se hace, son 2.454 millones de dólares. Eso yo lo entregué en un informe el día 18 de agosto a las autoridades que comenzaron a operar Punta Catalina y al ministro Antonio Almonte. Se lo entregué, 2.454 millones de dólares, y en el informe que le entregaron a él, que él manda, y esto es bueno señalarlo, Punta Catalina es el proyecto de inversión pública en la República Dominicana más importante, pero es también el proyecto que más ha sido no auditado, sino por lo menos investigado. Digo no auditado porque cuando uno lee lo que son esos informes, en realidad, hasta que tú no te sientes con la persona que estaba gestionando o el equipo humano que estaba gestionando una empresa, no es una auditoría. O sea, tú no puedes decir simplemente, mira, esto es una auditoría y haces un informe y lo tiras hacia adelante si tú no te has sentado para verificar si algo que tú estás viendo es correcto o no lo que tú estás escribiendo. Entonces, por eso no son auditorías. Son informes que ellos le han llamado auditoría, pero yo te puedo decir que la auditoría técnica de Sarian Londi señaló que Punta Catalina definitivamente se construyó de acuerdo a lo que se había establecido en el contrato EPC. Son 2 unidades de 752 megavatios, 2 unidades donde la parte de generación y la turbina son General Electric, la parte correspondiente a las calderas son Vasco Wilcox, eso es lo mejor del mundo, cada uno en su área. El sistema de control de calidad de aire Hammond, tecnología alemana, altamente sofisticada, es decir, que Punta Catalina puede instalarse no solamente en la República Dominicana, sino en Estados Unidos, en Japón o en Alemania, y cumple los estándares de esos países. Más aún, Punta Catalina, a diferencia de muchísimas centenares de plantas a nivel mundial en esos países, tiene el almacén del carbón totalmente cerrado. No es que Punta Catalina lo tiene simplemente techado, no, totalmente cerrado. Y cuando llega el carbón que se coloca arriba, se va con una correa tubular, es decir, totalmente cerrada, hasta el almacén. Es decir, que Punta Catalina es definitivamente la joya del sector eléctrico, y el costo real fueron 2.454 millones de dólares, que ya lo teníamos nosotros en sí, auditorías que nosotros realizamos, de cada mes, cada centavo que se le entregaba al consorcio constructor, lo mandábamos a auditar. 30 auditorías tenemos de la central termoeléctrica Punta Catalina. Jaime, ese es el costo. Yo creo que antes de adentrarnos más en el tema del sector energético, que tú dominas muy bien y que nos puede arrojar mucha luz, valga el significado doble del término, pienso que deberemos dar un vistazo al panorama económico del país, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un año electoral y que varios economistas, incluyéndote a ti, al inicio de año, al final del año pasado y al inicio de este año, advertían sobre las características especiales que podía tener este año, los riesgos particulares por ser un año electoral. Hasta ahora, ¿cómo se han visto esos pronósticos y esos temores, esas preocupaciones que ustedes expresaron? Mira, lo primero es que hay que tomar la economía global que influye sobre la República Dominicana. La economía a nivel internacional el año pasado se caracterizó por una política monetaria restrictiva, una política monetaria encabezada principalmente por el principal banco del mundo, Estados Unidos, la Reserva Federal, donde esa política monetaria restrictiva redujo el ritmo de crecimiento, en el caso de República Dominicana, de una forma notable. También el Banco Central, al ver lo que sucedió en el primer semestre del año, en que la economía solo creció 1.2%, sabiendo que el crecimiento potencial de la economía dominicana es 5%, es decir, que estábamos muy lejos. Ahí en ese momento el Banco Central, cuando ya llevó la tasa de inflación a lo que es la meta, que está entre el 3 y el 5%, ahí en ese momento comenzó a liberar liquidez. Colocó 190 mil millones de pesos de recursos para préstamos a tasa de interés no mayores al 9%, y además redujo en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esto favoreció que la economía pasara de crecer 1.2% en la primera parte del año pasado a estar creciendo por encima del 4% a finales del año,
y a colocarse en los 2 primeros meses de este año en el 5.4%. Ahora, ¿qué sucede? Eso generó, obviamente, una depreciación acelerada del peso. Si tú tomas, por ejemplo, entre mayo y marzo, lo que ha sido la depreciación del peso frente al dólar, ha habido una depreciación por encima del 8%. Y eso era lógico que sucediera porque cuando tú tienes una situación donde Estados Unidos, la tasa de interés se te queda alta todavía, la tasa de interés de referencia está entre el 5.25 y el 5.50 y República Dominicana la bajó al 7, esa diferencia de 1.7% únicamente significa 1.7 puntos porcentuales, está muy por debajo de lo que históricamente se mantiene, que es 4.5. Y obviamente que eso genera ahí cierta tendencia hacia la depreciación del peso. Por esto es que hemos observado que en los primeros 2 meses del año el Banco Central ha comenzado a reducir un poco el grado de expansión de los agregados monetarios y al mismo tiempo aplicar una política ligeramente más restrictiva. Fíjense que dejó de seguir reduciendo la tasa de interés desde diciembre, la tasa de interés de política monetaria se ha quedado en el 7% y eso ha ido pues logrando mantener más estable la tasa de cambio frente al dólar. Pero acuérdate que la política monetaria tiene un rezago. ¿Y eso qué significa? Que todavía estamos recibiendo la parte positiva, pero que en términos de crecimiento, pero también vamos a tener que estar enfrentando continuamente el tema de la tendencia a la depreciación y por eso las reservas internacionales del Banco Central han estado reduciéndose en los últimos meses, porque el Banco Central ha estado interviniendo para lograr mantener la estabilidad. Ahora, perspectivas a partir de aquí, fíjense lo siguiente. Como tú señalas, es un año electoral, un año donde la incertidumbre genera, por lo general, cierta reducción de lo que es el ritmo de crecimiento de la inversión y, por lo tanto, de la economía. Recuérdate que el 85% de la inversión total es del sector privado. Si el sector privado reduce su ritmo de inversión, pues disminuye el ritmo de inversión total de la economía, disminuye el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces uno pudiera prever que eso que ahora tenemos de 5.4% de crecimiento en los primeros 2 meses del año debería reducirse en los próximos meses. Debería haber una desaceleración de la economía en los próximos meses. Hasta tanto los Estados Unidos decidan reducir su tasa de interés. Los Estados Unidos se pensaba que iba a ser en junio que lo iba a reducir la tasa de interés, ya no será en junio, ahora se piensa que puede ser en julio o septiembre que comience a reducir la tasa de interés de política monetaria. Hasta que eso ocurra, República Dominicana no va a tener margen de maniobra para seguir reduciendo su tasa de interés de política monetaria o de inyectar más liquidez, porque si lo hace, corre el riesgo de que haya una depreciación más acelerada del peso frente al dólar. Jaime, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve, una pausa comercial, tú comprendes de eso. Tenemos muchas más preguntas para ti, nos quedan 2 rondas de preguntas. Hoy hablamos de economía de República Dominicana en medio de la campaña electoral y cuál es el balance que se le puede pasar al sistema eléctrico del país. Y vamos a hablar del oro, como en momentos en el que supuestamente hay picos de venta del oro por onza a nivel internacional, en República Dominicana parece que hay una caída que dicen los expertos que es estrepitosa. De eso hablamos esta mañana con Jaime Aristi Escudera en Despierta con CDN. Ya venimos. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos de economía en medio de la campaña electoral y de otros temas interesantes con el economista Jaime Aristi Escudera, además ex administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. Yanesi. Federico. Jaime, uno de los argumentos que se plantea ahora en estas elecciones es el índice de endeudamiento del gobierno, sobre todo porque el gobierno de la oposición cuestionaba la política de endeudamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha dicho que a nivel de per cápita, como porcentaje del PIB, el endeudamiento ha bajado. Ahora bien, independientemente de si certidumbre o no de eso, los desafíos están ahí, tanto los que tú señalabas del sector eléctrico contra los déficits que hay a nivel estructural, y se parece que la reforma fiscal es impostergable. ¿Es cierto esto? ¿Estamos abocados necesariamente a una reforma y cuáles deberían ser los lineamientos de la misma? Bueno, en primer lugar, Federico, darte la bienvenida aquí a CDN. Gracias. Y desearte muchos éxitos. Mira, como tú señalas, la situación de las finanzas públicas, no de ahora, sino por muchos años, es de un deficitario. Eso ha ido acumulándose en forma de deuda. La deuda pública, 60% del Producto Interno Bruto,
es importantísima en términos de su nivel. Se necesitaría reducir. El Fondo Monetario Internacional señala que para países como República Dominicana el nivel de endeudamiento debería ser alrededor del 40%. Para tú poder reducir ese nivel de deuda, tú necesitas mejorar tus ingresos con relación a gastos. Mejorar los ingresos, eso implica una reforma tributaria. La reforma tributaria, ahí entonces comenzamos a ver los detalles. La parte con relación a tasas impositivas, habría que preguntarse, ¿es necesario subir la tasa al ITEVIS, que ya está en 18%? ¿Es necesario subir la tasa de impuestos sobre la renta a personas físicas, que está en un 25%, o personas jurídicas 27%, o la de los selectivos? Mira, cuando tú comparas con otros países, te das cuenta de que ya República Dominicana está por encima del promedio de otros países de la región. En consecuencia, no habría que subir las tasas. Te vas a las bases y te das cuenta, mira, hay alguna base que tú pudieras todavía ampliar un poquito más, pero al final lo que te das cuenta es que en realidad lo que está sucediendo es que hay un problema serio de eficiencia en materia recaudatoria. Si yo tomo, por ejemplo, el nivel de eficiencia de los países de la región y lo coloco en el modelo en la República Dominicana y digo, ¿qué pasaría con el nivel de recaudaciones de República Dominicana si tuviésemos el nivel de eficiencia promedio de la región? Pudiéramos tener 4 puntos adicionales del Producto Interno Bruto de recaudaciones. Ese 4 puntos del PIB es más que lo que el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando de una reforma tributaria en la República Dominicana. Es decir, que lo que hay que hacer es mejorar el nivel de eficiencia. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer para mejorar el nivel de eficiencia? Hay quienes dicen, mira, tenemos que aumentar la base del ITEVIS, aunque sea con una tasa menor, para que haya más cruce de información y de esa forma ese mundo informal donde el 56% de los perceptores de ingresos se gana la vida en actividades donde no lo conocen en la México, ahí en la Dirección General de Impuestos Internos, pues entonces vamos a colocarlo con esa información adicional, lo vamos a colocar ya dentro del redil y vamos a hacer que paguen impuestos. Eso pudiera ser. Ahora, lo que yo sí les recomiendo a las autoridades cuando vayan a discutir esto es que cualquier tipo de medida que impacte negativamente a los segmentos más pobres del país pueda ser compensada con la devolución con subsidios focalizados. Por ejemplo, que tú puedas decir, mira, si yo aumento la base del ITEVIS y comienza a cobrársele impuestos a productos que lo consumen principalmente los más pobres, como los alimentos o los medicamentos, porque tú logres que a esas personas de menores ingresos tú le devuelvas ese dinero a través, por ejemplo, de la tarjeta Supérate. A través de esa tarjeta tú pudieras perfectamente devolverle a los segmentos más pobres eso y dejarlo en la misma posición en términos de bienestar. De tal manera que tú aumentas tus recaudaciones, pero no impactas negativamente a los más pobres. Esa sería una recomendación que yo le daría si van a hacer, que la tienen que hacer, una reforma tributaria a partir de agosto de este año 2024 para que se implemente para el año que viene. Ahora, además de eso, tú necesitas, para poder enfrentar la situación deficitaria de las finanzas públicas, enfrentar la situación del sector eléctrico. Y ahí volvemos a caer. El déficit del sector eléctrico te representa uno de ese 3% del PIB que tradicionalmente tenemos de déficit en el sector público, 1.3 puntos porcentuales lo explica el sector eléctrico. O sea, esos 1.500 millones de dólares representa eso, 1.3. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que dice, mira, vamos a subir la tarifa de electricidad. Yo le digo, ajá, pero espérate, hasta que tú no logres hacer que pague el que tiene que pagar, se justifica que tú subas la tarifa de electricidad. Luego que tú pongas a todo el mundo a pagar, que por eso es que he promovido el tema de utilizar inteligencia artificial, utilizar los medidores inteligentes y con esa información que tú recaudas, poder entonces saber dónde es que están las evasiones y los robos de energía eléctrica y cobrarle a ellos. Y no son los más pobres. O sea, el volumen de pérdida es tan grande que cuando tú lo ves, cuando tú dices se pierde el 40%, los pobres no representan 40% en nada en este país, en términos de magnitud, ni de consumo de arroz, ni de habichuela, ni de pan, de nada representa. No en los barrios que está la pérdida. No, exactamente. O sea, hay pérdidas, claro que hay pérdidas, pero el volumen mayor no es en los barrios. O sea, que tú tienes que saber identificarlo y cobrarle. Cuando tú le cobres a ellos y tú reduzcas entonces ese 60 que tú estás cobrando y ese 40 de pérdida y tú lo reduzcas y ponga que solamente haya 10 o 5 o 3, como hay otros países y aquí mismo en la República Dominicana, en el este, una empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa la electricidad
y de pérdida tiene 0%. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en el resto del país? Claro que se puede hacer. Cuando tú lo hagas eso, entonces después hablamos de tarifa de electricidad. Ese es el mensaje que yo le doy al Fondo Monetario Internacional. Jaime, ¿por qué ocurre en los informes, perdón, Yanesi, que el gobierno compra X cantidad de energía, ¿verdad? Pero factura cerca del 70 o el 80%, a veces menos en la zona este, por ejemplo, ¿le ocurre eso? ¿Por qué? Sí, ese es dentro del 40, hay una parte que es por falta de facturación, la mayor parte, y luego hay una parte pequeña que ha ido creciendo, que es falta de cobro de lo que tú factures. En total, yo siempre presento el monto global, 40%. ¿Por qué sucede eso? Por tu incapacidad de, primero, ponerle medidores a todo el mundo, y segundo, ponerle una tecnología que no te la puedan violar y que tú puedas decir, esa persona de repente redujo su nivel de consumo y yo puedo mandarle una inspección y verificar que efectivamente se está robando. Y si no me paga, pues simplemente lo desconecto. Esa es la tecnología de medidores inteligentes que existe en CESPEM, en el que es la Consorcio Energético, CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. Entonces se puede hacer, antes de subir la tarifa de electricidad. ¿Cómo se explica la caída del sector minero cuando a nivel internacional se habla de un repunte? Yo segundo, ¿cómo eso impacta a la economía? ¿Qué representa esa caída para la economía en sentido general? Mira, el sector minero lamentablemente es el único que ha tenido, o afortunadamente desde el punto de vista de que no hay otro, y lamentablemente porque es un sector que aportaba muchísimo. Pero mira, el sector minero cayó en el 20, cayó en el 21, cayó en el 22, cayó en el 23 y está cayendo en el 24. Es la única actividad económica que ha caído. O sea, del 20 al 23 ha caído casi 10% en promedio anual. O sea, es el único sector. ¿Tú te imaginas que la economía dominicana globalmente hubiese caído 10% anual? No estuviéramos comiendo uno con otros. O sea, hubiese sido terrible, para que ustedes tengan una idea. O sea, y eso ha sido el volumen que se ha desplomado. Toma el caso del oro. El caso del oro ahora mismo está en $2.400 la onza Troy. $2.400 la onza Troy y subiendo. ¿Por qué? Porque toda esta situación geopolítica que ustedes dominan muy bien, pues nos lleva a nosotros una incertidumbre que desemboca en, bueno, los capitales van hacia lo que se llama es moverse hacia el lado que está más seguro, que oro. Entonces, hacia allá se va. Lamentablemente, el volumen exportado de oro ha caído más de 35%. Entonces, cuando tú tienes que el volumen ha caído, aun cuando te ha aumentado muchísimo el precio, el valor se ha desplomado. Entonces, tú observas cómo en estos 4 años se ha estado reduciendo el volumen de las exportaciones de oro. Y eso ha impactado de una forma negativa por 2 vías a la economía dominicana. Primero, por las cuentas externas. Cuando tú podías decir, mira, yo puedo estar exportando más de 2.000, 2.500 millones de dólares en oro. Estoy exportando menos de 1.500 millones de dólares. ¿Pero por qué? Eso es porque no tengo volumen. ¿Qué impacta eso? Las cuentas externas. Pero además, ¿qué sucede? Después de la renegociación que hubo en el año 2013 con la Barrick, pues es una fuente verdaderamente extraordinaria los recursos que recibe el gobierno desde las exportaciones de oro, en términos directos, en términos de ingresos tributarios, pues eso se ha desplomado también. O sea, cuando tú tienes una caída de las exportaciones, cuando tú tienes una caída de los ingresos de la Barrick, lo que tú tienes es una caída también de los ingresos del gobierno, porque alrededor de la mitad o más de la mitad de los ingresos se van al gobierno en forma de impuestos o en forma de participación directa que tiene el gobierno en esos ingresos. Es decir, que tiene un impacto muy negativo. Si nosotros no hubiésemos tenido ese impacto negativo del sector minero, hubiésemos tenido un mayor volumen de recursos y por lo tanto un menor déficit público. Y ese menor déficit público entonces te hubiese mandado como mensaje, mira, tú tienes que hacer una reforma, concéntrate en el sector eléctrico, reduce el déficit y con los ingresos de la minería tú logras hacer una reforma que no es tan fuerte como la que tú tendrías que hacer. Es decir, que el mensaje clave aquí es que debido al colapso del sector electricidad, porque el déficit es cada vez mayor, y debido al colapso del sector minero, la reforma tributaria que tú tendrías que hacer tiene que ser más fuerte. Oye, ¿qué mensaje? Más pronto. No solamente más pronto. Pronto. Óyeme bien, Fuerte. la magnitud es mucho mayor. Si tú tuvieras, por ejemplo, un sector que estuviera exportando, por ejemplo, 1 millón de onzas de oro y no 600.000,
tú pudieras perfectamente decir que con $2.400, la onza de Troy, tú pudieras estar generando un volumen de recursos, cuentas externas, más que te ayuda a la estabilidad del tipo de cambio, más también, y de acumulación de reservas internacionales, más también tuvieses la posibilidad de tener más ingresos tributarios. O sea, si tú logras exportar, por ejemplo, 2.400 millones y de esos 2.400 hay 1.200 que llega para el gobierno, ahí tú tienes más ingresos. Pero además de eso, acuérdate que esos 1.200, eso te representa 1% del PIB. Oye bien, 1% del PIB. Entonces, vámonos al sector eléctrico, 1.3% de déficit, ahí ya van 2.3. Si tú dices al final, yo necesito 4 de reforma tributaria, pero ya ahí tú tienes 2.3. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo ese sector, minería y electricidad juntos, es una columna vertebral fuerte, es una columna clave para que la economía se logre mantener en términos de sus finanzas públicas y sus cuentas externas. Jaime, nos informan que ya hemos terminado la entrevista, pero antes de irte quiero que nos expliques si debemos ver preocupación en el tema del deslizamiento de la apreciación de la moneda. Hoy hay una publicación interesante que habla de cómo 12 monedas a nivel internacional, las más fuertes y 2 de ellas no tan fuertes, han pasado la apreciación de República Dominicana y como país estamos detrás de todas esas, prácticamente en camino a una depreciación. ¿Sí debería el país preocuparse por eso? Mira, la principal moneda para República Dominicana es el dólar, es la principal moneda en el mundo, pero nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Entonces, esa es la principal. Luego está el euro, ese es otro que también tenemos un intercambio importante, pero fundamentalmente el dólar. Entonces, ahí es que hay que enfocarse. Lo que está sucediendo con el dólar. Cuando tú inyectaste liquidez y redujiste la tasa de interés de referencia, pues lógico que se te depreciara el peso frente al dólar. Pero el Banco Central, con toda la experiencia que tiene, la credibilidad que tiene, ha ido logrando estabilizarlo. Y yo esperaría que en los próximos meses se mantenga relativamente estable. Lo que te dice a ti eso es que la contraparte es que tú no vas a estar creciendo tan fuerte como lo que ha estado creciendo en finales del año pasado, inicio de este año, que por ejemplo este año, febrero, 6.2%. Eso tiene que irse amortiguando. Eso es lo que yo estaría pronosticando en los próximos meses. Pero sobre la tasa de cambio yo creo que se debe de estabilizar. Se debe estabilizar. Se debe estabilizar. Bueno, sí. Gracias. No, un placer. Gracias a Jaime Ariztía Escuder, nuestro invitado el día de hoy en Despierta con CDN, y gracias a Albanelli Familia, directora de CDN Radio y Televisión, que nos ha acompañado. Vamos a una pausa. Nuestra experta en migración, Jennifer Meléndez, hoy nos trae un tema interesantísimo. Miren por qué es interesantísimo. Actualización de algunos temas sobre migración, porque ustedes saben que uno se desactualiza, no solamente sobre esto, pero sobre distintos temas, pero en el tema migratorio hay cambios permanentes. Así que este aporte de Jennifer Meléndez hoy lo vamos a agradecer inmensamente. Buenos días, Jennifer. Hola, muy buenos días allá en el estudio a todos ustedes, un abrazo bien grande. Y así es, hay cambios en lo que respecta a los procesos y temas de migración. El primer cambio que vamos a hablar, que es el positivo, es sobre el tema de los exámenes médicos. Todos ustedes saben que Estados Unidos exige que las personas cuando van a migrar se hagan una serie de evaluaciones médicas. Y pues han publicado que ahora estas evaluaciones médicas no van a caducar. Anteriormente caducaban a los 70 días, luego fue extendido a 2 años y ahora pues han dado la muy grata noticia de que no van a caducar, y eso quiere decir que no van a tener que pues volver a pagar esos exámenes médicos, que estamos hablando de unos más de $300 usualmente. Así que es una muy buena noticia. Otro cambio en el tema de migración que se espera es en las leyes, y es que el estado de Tennessee pues ha hecho una propuesta de ley muy parecida a la controvertida ley del estado de Texas, donde básicamente va a exigir a las autoridades policíacas de que se comuniquen con las autoridades migratorias en caso de que pues una persona que no tenga documentación y no tenga un proceso pendiente sea detenida. Se espera que entre en vigor en julio. Igualmente, una noticia es sobre el tema de la aplicación de la ciudadanía. Y es que ahora cuando una persona aplica la ciudadanía va a poder elegir no colocar un sexo.
Anteriormente en el formulario te colocaban masculino o femenino como sexo y ahora va a estar la opción de sexo no indicado, pues el sexo no indicado en el formulario. Y por último, las tendencias de migración definitivamente es a la modernidad, a la tecnología. Inmigración lo está enfatizando bastante, ya que incluso ahora sale para muchos formularios más económico el aplicar a través de la plataforma de USCIS que si lo haces de la manera, vamos a decir, tradicional, que es en papel. Bueno, no sé si en el estudio luego de todo. Bueno, y en vivo directamente desde Punta Cana está Neftalí Reyes, quien nos habla del inicio de las actividades de corales allá del PGA Punta Cana Championships. Adelante, Neftalí. Cómo no, gracias Federico. Entonces estamos en esta primera actividad ya de golf de el Corales Punta Cana Championship, aunque ya se han hecho, hay 2 días ya de trabajos, actividades, montaje, fiestas, ¿por qué no? Que anoche hubo una en la playa, pero hoy comienza el Pro-Am, que es el día en el cual los profesionales conocen el campo, juegan 9 hoyos solamente los profesionales, con aficionados que sí juegan los 18 hoyos completos. Los aficionados se cambian de profesional a mitad del campo. En este caso tenemos profesionales y amateurs saliendo del hoyo número 10 y van a jugar hasta el 18 con un cambio en el hoyo 1 de profesional. Aquí vimos ahora la salida de Tyler Duncan, que andaba con un grupo que incluía al empresario Salvatore Bonarelli, para mencionarle a alguien de lo que está jugando en el día de hoy como amateurs. Recuerden que estos amateurs que son del país muchas veces están relacionados al evento y al golf dominicano por diferentes motivos y reciben estos cupos para jugar acá. Incluso hay un representante de CDN Deportes, que lo vamos a tener más adelante, que ha conseguido su cupo gracias a la condición de socio patrocinador de CDN Deportes y de CDN, de todo Multimedios del Caribe. Así que los profesionales, viendo que tiene este campo, cómo le van a entrar a este retador, esta cancha retadora que en los años anteriores le ha dado muchos problemas, y puede que sea un fin de semana de brisa. Ayer había mucho viento, hoy también. Y se recuerden que eso tiene mucho que ver con la estrategia que se tienen que trazar los jugadores para poder resolver finalmente en el terreno. Luego vimos también a Hayden Buckley, otro de los jugadores que va a estar este fin de semana. Así que Duncan, Buckley son los 2 jugadores que hasta el momento hemos visto pasar por acá, por este hoyo 10. Entonces ya saben que técnicamente los jugadores aficionados van a jugar la modalidad Scramble, mientras que el Pro va jugando sus 9 hoyos a modo de práctica, porque mañana comienza de manera oficial este Corales Championship, que como ustedes saben va a repartir una bolsa de 3.9 millones de dólares con unos 800,000 y algo de dólares para el campeón, a quien coronaremos este domingo en una premiación que va a ser televisada en vivo por CDN Deportes. Una vitrina de primera para República Dominicana de cara al mundo, para el destino Punta Cana también, ni decir, con la presencia de este evento en unos 153 países vía Gold Channel, que va a tener transmisiones los 4 días del evento, y estamos hablando de 7.8 interacciones a nivel de redes sociales. O sea, es una monstruosidad lo que tenemos acá en este Corales Punta Cana Championship. Y en la parte competitiva, parte de muy buenos jugadores en el orden mundial, digamos que jugadores que están rankeados del 50 en adelante, muchos están acá, de modo que estamos ante las verdaderas grandes ligas del golf acá en República Dominicana. Es lo que está ocurriendo en este Corales Championship, apenas comenzando, ya algunos jugadores en el campo, tanto profesionales como aficionados. Ya hemos conversado con varios de ellos sobre las sensaciones de estar en este nivel del golf y viendo de cara a cara cómo juega un pro que ha estado en el PGA. Así van las cosas en Punta Cana, en el campo Los Corales. Yo regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Neftalí Ruiz, directamente desde Los Corales, Punta Cana, por informarnos sobre este evento. No hay nadie con sombrilla, ya parece que va a ser un buen día soleado para el desarrollo allá de Los Corales Punta Cana Championship. Y con esto pues nos despedimos hasta mañana. Así es, que tengan un feliz resto del día.